Hola compañeros y profesor, buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Pues nada, aquí les traigo mi video, mi clase muestra de lo que yo estuve leyendo del libro que nos proporcionó. Y pues nada, espero que me da a entender. Y pues nada, vamos a empezar, ¿no? Bueno, aquí antes que nada les muestro mi contenido. Velocidad de reacción, técnicas experimentales para determinación de las concentraciones, orden de una reacción, método de las velocidades iniciales, análisis de reacción de primer orden, dependencia de las velocidades de la temperatura y constantes de Michaelis-Menten. En esta parte de dependencia de las velocidades con temperatura, pues dejé un link de un video que me gustó, pero no sé cómo puedo reproducirlo aquí, entonces igual si quieren verlo, pues ahí está el link, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar. Y bueno, nada, voy a tratar de hacer esto rápido porque luego mi video no carga rápido. Pero pues aquí tengo una definición rápida de lo que es la velocidad de reacción, la cual es una variación de concentración de reactantes o productos por unidad de tiempo. Eso se expresa en términos del aumento de la concentración de productos o la disminución en la concentración de reactantes por unidad de tiempo. La determinación de velocidad de reacción se puede hacer por medición de presión de gases, cambios de temperatura o directamente cambios de concentración. Y aquí les pongo unas imágenes que encontré por ahí por internet, pues básicamente explicando cómo funciona una velocidad de reacción. Existe una ley de las velocidades que expresa la velocidad de una reacción con la constante de velocidad y la concentración de los reactantes elevadas a alguna potencia. La ley de velocidad se determina en forma experimental, y pues aquí les pongo una reacción general y su ley de la velocidad quedaría de esta forma. También cabe mencionar que las reacciones químicas pueden ocurrir en una o en una serie de etapas y pues se determinan experimentalmente. Ok, en cuanto a técnicas experimentales para determinación de las concentraciones, el método utilizado para medir las concentraciones depende de las especies implicadas y de la rapidez del cambio de concentración. Esta parte me recordó mucho al video que nos proporcionó el profesor para la práctica de cinética química, en donde podíamos observar cómo en diferentes concentraciones influían mucho en cuanto a la velocidad de una reacción, porque podemos observar que era de manera instantánea o tardaba segundos, o incluso la última muestra pues no reaccionó porque no dio como el cambio de vire. Ok, ya me salí del tema. Medida del avance de una reacción en donde al menos uno de los componentes es gas y trabajado a volumen constante puede provocar un cambio en la presión total del sistema, de manera que el avance de la reacción se puede estudiar registrando los cambios de presión conforme pasa el tiempo. Ok, aquí estuve separando varios métodos. Método 1. Medida de variación de presión. La presión total es proporcional al número de moléculas de fase gas a una temperatura y volumen constante y suponiendo comportamiento ideal. Es decir, dado un mol de una molécula a fracción gas X, incrementando la presión X veces su valor. Método 2. La espectrofotometría. Es la medida de intensidad absorbida en una determinada región del espectro. Esta técnica es muy utilizada siempre que alguna de las sustancias de la mezcla de reacción absorba fuertemente una zona accesible del espectro electromagnético. La medida de conductividad eléctrica se puede utilizar si durante la reacción se produce un cambio en el número o en el tipo de iones. Cuando una molécula neutra es reemplazada por un producto iónico, se produce un cambio drástico de conductividad. Si se consume o se generan protones, la reacción también se puede seguir registrando las variaciones de pH. Otros métodos para determinar la composición incluyen la espectrometría de masas
la cromatografía de gases, la resonancia magnética nuclear o la resonancia de spin electrónico. Ok, en cuanto a aplicación de las técnicas, es un análisis en tiempo real que analiza la composición del sistema mientras la reacción va avanzando. Método 1 de esta parte lo puse de extinción y método 2 de flujo, que igual lo saqué así tal cual, bueno, un poco parafraseé, pero está muy parecido a lo que viene en el libro, a lo que nos explica en el libro. Por ejemplo, el método 1, que se trata de extinción, funciona deteniendo la reacción después de haberla dejado transcurrir durante cierto tiempo y se analiza su composición en este momento. Eso se puede conseguir enfriando repentinamente o añadiendo un gran volumen de solvente o por neutralización rápida de un reactivo ácido, que sería pues la dicha titulación, ¿no? El método 2, por medio de flujo, los reactivos se mezclan a medida que fluye conjuntamente una cámara. La reacción continúa estoy dormida, según va fluyendo las disoluciones completamente mezcladas por el tubo de salida. Ok, bueno, vamos a pasar rápido a otro porque no sé cuánto tiempo me... Método 3 de flujo retenido, aplicable a pequeñas cantidades de muestra, mayormente aplicado en reacciones bioquímicas y en cinética enzimática. El método 4 sería por... olvidé también mencionar que el método 2, que fue de flujo, tiene una desventaja, la cual es que se hace en cantidades muy grandes, o sea, se ocupan volúmenes muy grandes de reactivos, entonces por eso se hizo también esta de flujo retenido, que pues ya es aplicable a pequeñas cantidades de muestra, mayormente aplicado en las reacciones bioquímicas y cinética enzimática. Sería un poco más recomendada, ¿no? El método 4, la fotólisis de flash, aplicado en muestras líquidas o gaseosas que exponen a un breve flash de luz y se registra la composición en la cámara de reacción. Ok, vamos a empezar a explicar un poco sobre el orden de una reacción. Muchas reacciones tienen ecuaciones de velocidad de esta forma, como las hemos visto en clase. La potencia a la que se eleva la concentración de una especie, reactivo o producto, en una ecuación de velocidad es el orden respecto a esa especie. Por ejemplo, una reacción con la ecuación B igual a K multiplicado por A por B es de primer orden respecto a A y de primer orden respecto a B. El global de la reacción con una ecuación de velocidad, por ejemplo, de esta forma, es la suma de los órdenes individuales, A más B más C, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la ecuación que es aquí es globalmente de segundo orden, porque A está elevado a potencia 1 y B está elevado también a la potencia 1, entonces su orden global sería de segundo orden, porque suman sus exponentes. El orden de una reacción no necesariamente debe ser un entero. De hecho, hay reacciones en fase gas que tienen órdenes no enteros. Por ejemplo, que está elevado a, bueno, que en este caso el orden medio respecto a y de primer orden respecto a B, y pues en global sería de 3 medios. Algunas reacciones son de orden cero, de manera que su velocidad es independiente de la concentración de reactivo, al menos mientras está presente. Cuando una ecuación de velocidad tiene la forma esta, la reacción no tiene un orden global e incluso no puede tener un orden definido respecto a cada participante. La determinación de una ecuación de velocidad por el método de las velocidades iniciales. Consiste en medir la velocidad al principio de la reacción para distintas concentraciones iniciales de reactivos, suponiendo una reacción con exceso de todos los reactivos excepto A. La ecuación de velocidad será la siguiente, ¿no? La velocidad inicial, V sub 0, vendrá dada por los valores de la concentración inicial de A, de manera que esto, aplicando los logaritmos nos quedaría de esta forma.
Realizando una serie con distintas concentraciones de A, la representación del logaritmo de la velocidad inicial frente al logaritmo de la concentración inicial debe ser una línea recta con pendiente igual a A. Ok, la aplicación del método de las velocidades iniciales. Aquí viene un ejemplo en donde se estudia la reacción de recombinación de átomos de yodo en fase gas en presencia de argón y se determinó el orden de la reacción mediante el método de las velocidades iniciales. Las velocidades iniciales son las siguientes. Las concentraciones de argón son inciso A, esto, inciso C, esto. Determinar el orden respecto a los átomos de yodo y de argón y la constante de velocidad. El método trata de representar el logaritmo de la velocidad inicial, del logaritmo v sub 0, frente a este logaritmo i sub 0, para una concentración de argón determinada y separadamente frente al logaritmo de argón sub 0, para una concentración determinada de yodo. Las pendientes de cada representación son los órdenes parciales respecto a yodo y argón, respectivamente. La ordenada en el origen proporciona el logaritmo de K. La respuesta es, en la figura 25.4, que ahorita se las voy a mostrar, muestran las representaciones con las pendientes 2 y 1 respectivamente, así la ecuación de velocidad inicial será esta. ¿Ok? Aquí están las grafiquitas. Y pues de esta forma quedaría. Yo me estoy imaginando al profesor preguntándome 1000 cosas. Pero creo que me las van a tener que mandar por mensaje porque no puedo contestárselas. Ok, pues aquí para el análisis de una reacción de primer orden puse el ejemplo tal cual venía en el libro, en donde nos dice que vamos a comprobar la descomposición de esta reacción. Podemos observar que es de primer orden respecto al azometano. Y vamos a determinar la constante de velocidad. Para confirmar que la reacción es de primer orden, la presentación de esto sería el logaritmo de A sobre A sub 0 del tiempo debe ser una línea recta, dado que la presión parcial de un gas es proporcional a la concentración. Es equivalente y presenta un logaritmo de P sobre P sub 0, perdón. Frente a T, si se obtiene una línea recta, la pendiente se puede identificar con menos K. Ok, vemos ahorita. Pues aquí la figura nos muestra cómo el logaritmo de P sobre P sub 0 frente a T. La representación es una línea recta, confirmando la reacción es de primer orden. La pendiente quedó de menos 3.6 por 10 a la menos 4, por lo tanto K va a ser igual a 3.6 por 10 a la menos 4, multiplicado por S a la menos 1. Dependencia de las velocidades de reacción con la temperatura. Las constantes de velocidad de la mayoría de las reacciones aumentan cuando se incrementa la temperatura. Muchas reacciones en disolución tienen un comportamiento comprendido entre la hidrólisis del enolato de metilo. La constante de velocidad de 35 grados centígrados es 1.82 veces mayor que la de 25 grados centígrados y la hidrólisis de la sacarosa, en la que el factor es de 4.13. El parámetro de Arrhenius. Experimentalmente se observa que para muchas reacciones la representación del logaritmo K frente a 1 sobre T es una línea recta. Este comportamiento se expresa matemáticamente introduciendo dos parámetros, uno representado de la ordenada del origen y el otro en la pendiente de la recta, englobados en la ecuación de Arrhenius, que sería esta. Aquí puse un video que me gustó porque es muy simple como de comprender, en donde vienen diferentes parámetros que influyen en la velocidad de la reacción, de que ocurra una reacción. Por ejemplo, la temperatura, los catalizadores, ¿qué más pusieron? También la forma de la materia, de cómo se presente.
Entonces no sé cómo puedo hacerle aquí para meterme, pero igual se los recomiendo, está muy padre. Constantes de Michaelis-Menten. Un ejemplo de reacción en la que se forma un intermedio es el mecanismo de Michaelis-Menten para la acción enzimática. La velocidad de una reacción catalizada por enzimas en la que el sustrato S se convierte en el producto P depende de la concentración de la enzima E, aunque ésta no sufra ningún cambio neto. El mecanismo propuesto sería este, ¿okay? En donde E por S representa en un estado en el que la enzima está ligada al sustrato, de modo que se puede concluir lo siguiente. Siendo E y S, aquí me equivoqué, siendo E y S las concentraciones de enzima y sustratos libres. Si E sub 0 es la concentración total de enzima, tenemos esto. Dado que solo se añade una pequeña cantidad de enzima, la concentración de sustrato libre es prácticamente la misma que la total y se puede ignorar que S difiera ligeramente de S total. Por lo tanto, tenemos esto. Reordenamos de esta forma. Se deduce que la velocidad de formación de producto es lo siguiente. Siendo la constante de Michaelis es finalmente esto. Y pues aquí puse una imagen rápida, ¿no? De lo que vienen siendo los sustratos. Y pues nada, aquí está mi bibliografía. Los que leyeron el libro pues ya se dieron cuenta de que básicamente parafraseé y resumí. Está muy padre este libro. Y pues nada, ya por mi parte sería todo. Espero sus dudas, sus preguntas, sus comentarios y regaños en mi Teams. Y pues nada, ya sería todo. Pero también quisiera agregar que, bueno, por si ya no tenemos alguna otra sesión o así, pues nada, como que momento cursi, ¿no? De despedida. A mí me gustó mucho el curso. Yo definitivamente lo recomendaría, aprendí un montón. Y pues también agradezco al profesor que estuvo ahí bien paciente con nosotros. Y pues también que se abrió, que tuvimos la oportunidad de que se abriera pues este grupo y llegar hasta aquí. Y pues nada, ya espero que les vaya muy bien en sus materias y pues podamos coincidir en alguna otra clase o igual profesor que nos pueda dar alguna otra clase, igual conocernos un poco más en persona. Y pues nada, ya sería todo por mi parte y pues nos estamos viendo.